que aquí te puedes cocinar. Manyaman yung adobo ni Mami. Mandamo. Tikman mo na. Gandang tingnan nun mga kalos. Huwag yung mga Afrikana sa kapwa Afrikana nagtutulungan. Yan ay labasin na adobo. 2000 veces. 2,000. Mi hola kaluts! Con Manuela. Sa episode na to, tuturuan natin ng magluto ng adobo si Manuela. Ito, si Manuela. Naka-prepare na rin. Yun, halo-halo yung mga panangkap natin na karne. Dahil adobo, para may iba naman ito. Manuela, lola. Habang kami nagsasagawa ng pagluluto ng adobo ni Mami Manuela, dumating si Mami Abubu. Ito, buti sakto siya nang magtuturo ngayon sa pagluluto ng adobo. Yung Afrikana, tuturuan ng magluto yung kapwa niya Afrikana. Ito, si Mami Abubu. Hola, mucho tiempo. ¿Cómo estás plantación? Está bien. Ah, ok. Está bien. Hay que aprender a cocinar a Manuela adobo, como tú aprendiste antes, Así. ¿ok? Yan, Manuela, hay que aprender adobo, después tú aprender con otro también. Yan, so sabi ko sa kanya, tuturuan ni Mami Abubo ngayon si Manuela. After that, si Manuela naman na magtuturo sa iba. Yo no sé quién Guineano o Africano para aprender de Manuela. Pero vamos ahora a cocinar adobo. Yan. Habang pinapakuluan ni Mami Abubo yung paa at gizzard, explain muna natin kay Manuela yung mga ingredients. Manuela, ingrediente de adobo. Tenemos aquí, yan, tenemos limon, caldo. Ito ba puneraho? Yan, mayor siyang aho. Sí, no todo. Yung onions, tapos yung garlic, tapos laurel. Hoja de sopa. Tapos pollo. Depende, tú quieres solo pollo sin paa. ¿Cómo se llama? Patas. Sin patas. Si mezcla con otra cosa. Sí. Sí. O tú puedes solo patas, puede también solo así, bien, también solo gizzard o hígado. ¿Hígado se llama No. Se llama molejas. Molejas, sí, molejas. Yung balon-balunan. Falta aquí también de El pollo. pimiento negro. Negra. Negra. Pimienta negra. ¿Y qué más falta? Ano pang kulang? Que no se pone coculiampo, tú has dicho que no se pone. No, Eso de poner antes. No. Sí, pero yan kasi tinatanong niya kung lalagyan natin ng aluya. Sabi ko wag muna nang lagyan kasi ang ano naman natin kasi di naman natin nilalagyan ng luya. Yan na. No, ahora. Yeah. Ahora Manuela aprender. No es difícil tampoco. ¿Tú conoces antes a Manuela? ¿Cómo cuánto tiempo? Sí, nos conocemos. ¿Cuántos años? Muchos años. Estamos aquí. So matagal na silang magkakakilala kaya walang problema. Hindi naman sila mag-aaway. No ba pelear? No. Ya somos mayores, no se pelea. Okay. Muy bien. Kaya si Mami, di ko na siya papakialaman. Mami, yun na ba tocar nada yung adobo? Tú mismo va a enseñar con Manuela. Okay, Mami Abubu. ¿Cómo estás plantación ahí? Está bien. ¿Cuándo va a ¿Qué coger quiere de tubérculo? El día que quieres. Pero, ¿está listo? ¿Ready na ba para i-harvest? Sí, está bien. ¿Está bien ahora? ¿Un mes así o 2 semanas? ¿Un mes? ¡Ay! Mucho. ¿Tú le quieres o mañana? No, cuando se puede. Pag pwede nang i-harvest, Mami Abubu. Hay que esperar. Yo sueño también, tengo semilla aquí. Manuela sabe. Hay que ver Manuela. Yan, patingin-tingin muna si Manuela kay Mami Abubu. Nilaga muna yung medyo matigas kasi yung gizzard. Yan, Manuela va a aprender adobo. Es mucho gusto aquí de africanos. Adobo. Se llama en mi comunidad Ibiendem, Santa Cruz, Cundicuatro. Todo. Cuando ha visto mi cara, va a decir
Adobong Pilipino está aquí. Está gritando todo, bebés. Adobong Pilipino. Por eso, vamos a cocinar. Di pwedeng di natin papaglutuin ng adobong Pilipino. Es fácil de llamar. Sí. No es difícil de llamar. Eso, ponle ahí. Your assistant chef. Conocer chef, no? Yan, mabilis lang maluto to dahil... No es jefe. no. Solo camarógrafo. Nosotras somos aprendizaje Yeah. de cocinar. Sí, de adobong Pilipino. Yan, mabilis lang maluto to dahil may kasama siya si Manuel. Ahora estoy en Bangladesh ahora. ¿Qué? Está en Bangladesh. Que estoy ahora. Sí. Antes con Pilipino, no? Yan kasi dati mga kaluts, ito yung mayordoma ni Kuya Jun. Juni. Cocinera de Joy. Juni Iluminado. Illuminati. Yan, Kuya Jun, mapapanood mo to. Itong tinuruan mo. Ngayon, ituturo niya ipapaturo natin kay Manuela. Ya sabía cocinar esto. Ken? Turón. Turon? No. Aprendes yan. La próxima turon. Tú vas a aprender mucho kay Manuela, okay? So, va a comer y aprender también. Kaya sabi ko sa kanya, matututo ka at makakain ka na rin. Aprender. Aprender. Sinama na rin ni Mami Abu para matanggal din lansa kasi supposed to be yung pagluluto niya, nilalagay niya ng luya. Sabi ko, wag nang lagyan ng luya kasi ang adobong Pilipino walang luya. Pero dahil kasi dito frozen yung mga manok, di ba? Kaya ginagamitan ng luya yung jengibre. Kaya ito, inano na lang niya, inano ng konti, parang mawala yung buhay na laman ng manok. Ito natapos na yung kanyang paa, saka yung balon-balunan. Tagalog de pollo. ¿Tú quieres esto? ¿Cómo se llama en Tagalog? En Tagalog, ¿qué? Sí. Pollo. Sí, No sé. manok. Manok. Ah, manok, no. Manok, pollo. yeah. ¿De otro qué? De... Así. Baboy. Sí, baboy. Yan. So, llama es paa ng manok. Itong isa, balon-balunan. 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 Ang gandang tingnan nun, mga kaluts. Pag yung mga Afrikana sa kapwa Afrikana, nagtutulungan. Yan, ilabas din yung ating yung kaldero natin. Iniingatan natin to almost 2 to 3 years na to. Ito yung regalo ng birthday sa akin nila Ate Joy and Noah. Kaya pag pag mga niregalo sa akin, pinapahalagahan ko yan. Kaya nakatago yan mga kalos, hindi ko ginagamit. Ito, kagaya nito lang, pag may mga vlog tayo, saka ako ginagamit. Meron na nga siyang gas-gas kasi nung nakaraan, gumamit kami ng mga medyo metal o yung bakal na sandok. Kaya yan na gas-gasan. Primera, mami. Yan. Malakas yung apoy mo, mami. Antes, cebolla. Sibuyas. O onion in English. Onion. O sí. Francés. Onion. O vamos a hablar francés. Habla con francés. Garlic, ¿cómo se llama en francés? Francés. Lay. Lay. Sí. En inglés significa, ¿tú sabes lay? Es Sí. mentirosa. Mentirosa. Lie. Don't lie. Lay. En francés. Isa francés pala lie. Pero sa inglés está mal, tiene mala palabra. Lie significa mentirosa, mentiroso. Mentiroso. Lay. Lie. Lay. Ahora tú aprender lengua de francés, inglés, cocinar adobo también. Muchas cosas. Hay otro estilo de cómo cocinar adobo. Sin aceite. Sí. Rectamente como cocinar como pantap. No se falta para cuando pollo es fresca o fresco. No se porque es congelador, ¿no? Congelado de Congelado. congelado. Por eso tú echar todo ahí pollo, Tú todo ahí como pantap, cocinar pantap, echar todo ahí Una después sola vez. hasta hervir. Ya,
Cuando carne está bien, puede comer. Así, otro estilo. Hay mucho estilo de adobo. Pero estilo de adobo es de Mami Abubu ahora. Mi adobo que a veces gustado mucho. Sí, por eso antes, cuando yo no quería cocinar, y Alex también, pag di ako, ayaw ko magluto dati, sinasabihan namin si Mami na, Mami, cocinar adobo. Yo no tengo tiempo. Hoy yo iré en el trabajo así, siempre antes. No? Yan, inilagay na ni Mami yung lahat. Sibuyas, yan, bawang, tapos yung laurel, pinagsama-sama na lahat. Kulang na lang ito, yung sili laki, tapos yung pampalasa, tapos yung soya de salsa. Yan. Giligisa niya ng maayos. Malinis din kasi magluto si Mami, kaya tiwala kami na nagpapaluto sa kanya dati. Kaya ginigisa niya ng maayos. Yan. Manuela, fácil, no? Madali lang? Na? Sí, fácil. La cocina es solo si tú sabes los ingredientes, sin paciencia, sabes los ingredientes puedes cocinar. Que esta comida se cocina con ese ingrediente. Un día vamos a cocinar de receta de africana también, ¿no? ¿Qué puedes cocinar, Mami? ¿Qué más favorito? Vamos a cocinar. Tu favorito yo sé, bambucha. ¿Qué? Nada No, más. bambuta, vamos a cocinar otro. ¿Qué? Bonita. Sí. ¿Mudica? Sí. Sí, uso la cocina, pero vamos a cocinar tu versión también. Vamos a cocinar murica. Mudica. Sí. Mudica, yun po yung chocolate, ah. Mudica de chocolate, no? Ah, Yo sé eso. So, yan, hinahalo-halo na niya. At tinitingnan ni Berle. Vamos kasi na, Mami. tú gastas mi caldo. Kaya dito. ¿Dónde? Nailagay na rin pala yung lemon. So ito, meron tayong salt, nilalagyan ng konti. Aquí está sos. Pero un poco, es Sí, yo sé, porque vamos a poner esto también. ganitong pepper. Hiniwalay niya yung laman. Sa huli kasi yun, medyo malambot kasi yung mga kalos. Yan. So talagang organisado yung pagluluto ni Mami Abubu. Matataba yung paa ng manok ko sa sentro. Yan o. Sa grande ahora. Pata de pollo. Está bien. Los grandes no me gusta comer. Sí, grande. Grande. Yan, inihiwa-hiwa pa niya. Pambota. Parece pambota. Cocinar es pambota. Sí, pwede también. Yo va a hacer negocio este pambota en Philippines. Yo va a cocinar, yo va a vender. Sí. Restaurante. No aprender, Manuel. Hay que hablar. ¿Por qué yo hablo? Todo, ya sabes. Una mujer cuando ve una sola vez se capta. Ah, sí. Así cocina. Tama yung explanation niya. Sa first time lang talaga mahirap yung pagluluto pag di mo alam yung process. Pero pag naituro na nito, next time, alam na ni Manuela. Pero la próxima, yo va a hacer examinación, Manuela. Yo va a dar todo, él misma va a cocinar, ¿ok? Ella misma cocinar. Va a cocinar. Yan, pabinta. Yan o mga kan. Huele bien, ¿no? Parece buscando arroz huele este olor. Lagay na niya yung paa ng manok. Huli yung laman. Yun.
tikman muna. Chef. Adobo es famoso todo el mundo. Donde está Filipino, todo países. América, Europa, Asia, de Saudi, todo. Mucho gusta Filipino cocinar siempre adobo. ¿Tú sabes, no, mami? Sí. ¿Sabes? No. Yan, nilalagay na lahat. Sakto lang pala laki na nga natin yung kaldero. Yan, nilagay niya na yan, mainit na tubig. Yan, mabilis lang matapos yun kasi may assistant siya si Manuela. En serio. Sí. What you can say Sí, about in English? Nasri, speak English. No. Yan, after that, lagay na yung silver swan. Tapos itakpan muna para mabilis maluto. Yan. Yan, mas gusto ko kasi yung lasa ng ano dito. Kasi Aromagic, siyempre, Aromagic, no? Kasi dito mga kadalasan, ginagamit itong Aromagic ito. Itong toyo na to. Tapos yung sa mga Chinese, kaso mas masarap talaga yung silver swan. Hinahanap ko talaga. Kaya nagdala tayo sa maleta. Ito, kahit maliliit lang. ¿Tú lo has traído? Sí, este. país. Sí. Tiene bien, ¿eh? Falta poner un poco. Poner dos. Yan. Palagay na natin lahat. Kasi konti lang naman to. Yan, oh, medyo nagkakakulay na ng adobo. Ahora bien color. Falta mezclar un poco. ¿Cuántas veces tú cocinado adobo? 2000 veces. 2000. Mil con yo y Alex. Mil con Juni. Y Edgar también. Edgar. Sí, Edgar, saluda Edgar. Edgar ahora siempre monta en moto. Yan, habang iniintay namin maluto yung adobo, yan, pagkakulo niyan, malambot na, pwede na yan, ilang minuto na lang. Tapos ito si Mami Abubu, sabi ko, tingnan muna yung binhi ko na naipunla. Vamos sa akin, Mami. Yan, tingnan muna natin yung naipunla ko dito. Pero itatanim ko muna ito kina Ursula, meron pa naman tayo. Kasi, di ba may kamuting kahoy pa sila doon. Ito. ¿Este qué es? Pechay, parece lettuce. Se poner en sinigang, pwede freír también. Tapos ito, berenjena de largo. Aquí está. Sí. Este calamansi parece limón, pero muy bien. Este de picante, largo, como tú has hecho apuesta ahora en adobo. Solo este. Aquí está. Sabila. Sabi ko kay Mami Abubu, ito dahil isa na siyang certified kalutong Pinoy, bibigyan natin siya ng t-shirt. Gracias. Yan, si Manuela, hanap din natin ng Gracias. isang kalutong Pinoy natin doon na ginamit din natin. Yan, kalutong Pinoy. Gracias, Hay que vestir gracias, cuando gracias. estamos a hacer video. Ito, bigay natin kay Manuela. Kalutong Pinoy. Gracias. Es significa de cocinar de Filipino. Gracias. Okay. Oh, Mami! Luto na. Okay na yan, no? Sí, ya está. Wow! Abre! Woo! Ya está. Yan na yung adobo. Pinaghalo-halong paa ng manok, balon-balunan sa kalaman. Yan. Adobo de manok. Está listo, Manuela. Vamos a comer. Yan, no? Qué bien. Comer. Sabe como molito. Mangantamo, dile. Mangantamo.
Kaya manta. Mga, kain tayo. Vamos a comer. Mga tamo. Es mi tribo lengua, otro. No filipino. Otro tribo. Parece fan o español así. Mga tamo. Manantamo. Manantamo. Mga tamo. Manyaman. Manyaman yung adobo ni mami. Manyaman. Manyaman yung adobo. Hay que poner algo abajo. So yan, magsiserve na si mami. Mami, por favor. Oh, Manuela, hay que servir, por favor. Vamos a comer. Amado Dios, gracias en esta mañana que tú has permitido que podamos compartir este alimento, Señor. Cubre con la sangre de Jesús en este alimento que nos da la vida, la salud, en el nombre de Jesús. Hemos orado. Amén. Aleluya, amén. Me gusta burlar. Vamos a comer. Voy a servir. ¿Dónde está tu plato? Aquí tú vas a Cualquiera. Tú ya es como Johnny. Mira que Solo un poco, ¿ah? un poco también. Ya está, ya está. Mami, sirve. Yung po yung adobo. Yan, no? Muusok-usok pa, mga kaluts, oh. Tineho mo. Yan, umasok-asok pa. Huele bien. Si. Mga tamo. Mga tamo, kabalen. Ang daming niluto kong kanin, no? Puno yung rice cooker ko. Voy a comer mucho. Con receta di Bangladesh, no? Bato-bako sa namas. Yan, mga tamo. Oh. Yun, no? Yung luto ni Mami Abubu. Siempre. Tapos patakan mo ng ano? Sí, no hay que hablar. Wow! Quizás. Patakan mo ng konting. Mami, mira. Sí. Patakan mo ng salsa. Oh. Tapos itong pata. Yun. Oh. Tapos yung gizzard. Ay, meron na pala. Tapos yung laman na lang. Eto. Yo también voy a enseñar. Ito, comer. Voy a hablar español. Aquí está pollo. No baboy. No baboy. Mga kanis, kain po tayo. Manuela, kamusta sa adobo? Bien. Bien. Masarap? Masarap. Masarap ang adobo. Bien, ¿no? Masarap, delicioso. Así. Masarap. Han salido masarap. Ganito lang, di ba? ¿Te gusta comer? I-treat natin sila kagaya lang ng sa pag-treat natin sa mga ibang Pilipino o sa mga Pinoy na kapwa natin. Kasi kung paano ka i-treat nila, kung paano mo sila i-treat din, ganun din ang ibabalik sa'yo. Kaya pareho lang din. Huwag natin silang i-treat na ibang tao. Kaya parang normal lang, di ba, na ganito. Parang tinuturuan lang natin yung kapwa natin. Yan, pareho lang naman, wala naman sa lahi yan. Lahat naman para-pareho. Tayong sinilang sa mundo bilang isang tao. What? Come, mami, come. Di maalat? No, no malo. No maalat? No. Está bien. I'm fine. I'm fine? I'm fine. Delicious. It's English. Yes, speak now. So yan mga kalos, nag-enjoy naman sa cooking show yung mga kasama natin. Tinuruan ni Mami Abubu si Manuela aprender a cocinar adobo, a comer. Ya, está feliz. Estamos felices. ¿Estamos feliz?
Feliz? Sí, sí. Okay. Estamos felices. Gracias por participar de Adobo. Saludo con Pilipino. Hola. Bye-bye. Hasta la próxima vez. Gracias. Please like this video.